póngase cómoda, así como donde tú estés, quizás sea en un sillón, en una sala, en el sofá de su cuarto, en su cama, o quizás también en la cocina, donde tú estés y donde te sientes mejor. Gracias por permitir llegar hasta su casa, allí en su lugar de su preferencia. Muchísimas gracias. Este está titulado El susurro de la primavera. El susurro de la primavera. Empiezo a hacer esta lectura. En un pequeño pueblo, valle olvidado por el tiempo, el invierno se resistía a marcharse. Los árboles aún vestían de gris, los ríos adornaban bajo una delgada capa de hielo y el viento silbaba como un trío cargado de frío persistente. Los habitantes del bosque, desde los zorros hasta los pájaros, esperaban con ansias el regreso de la primavera. Pero la primavera se demoraba en llegar y todos los lugareños de ese momento, incluidos los animales, preguntaban: ¿por qué no llega la primavera? Ya estamos en la fecha especial. Todos empezaban a preguntarse entre unos y otros, pero nadie podía dar una respuesta. Pero nadie podía dar una respuesta acertada. Y la primavera nada que llegaba. Pasaban los días, las horas, los segundos, los minutos. Incluso todos preguntaban al reloj. Ellos decían tic, tac, tic, tac, tic, tac. Empezaban a contar todo el mundo con el sonido del reloj. Y a todos les decían: ¿pero por qué nosotros le preguntamos al reloj? Si él no sabe nada, es muy inocente. Y nosotros, arremedando al sonido del reloj, en su tic, tac, tic, tac, tic, tac, todos decían: no es justo, ella solamente nos da las horas. Todos decían: no es justo, porque el reloj solamente trabaja para dar las horas, los segundos y los minutos. Fue entonces cuando Azucena, una joven con el corazón lleno de esperanza, decidió buscar a la señora primavera. Dentro, en el bosque, ella se resguardó en ese lugar, siguiendo el murmullo del viento que le hablaba en susurros. Caminó entre raíces retorcidas y praderas adormecidas.
Ella escogió uno de los 5 caminos que había allí. Caminó entre raíces retorcidas y praderas muy adormecidas, hasta que al llegar a un claro escondido, encontró una cabaña cubierta de flores y marchitas. Señora Primavera, señora Primavera, empezó Azucena a gritar con ese nombre. A la vez, ella feliz, pero le decía lo mismo 4 veces. Señora Primavera, señora Primavera. Preguntó con una voz feliz, a la vez con una voz muy triste. Ella preguntando que si alguien respondiese. La puerta se abrió lentamente y una anciana de ojos verdes y cabellos entrelazados con hojas secas la miró con tristeza. Le respondió: no puedo despertar el mundo este año, susurró la anciana. Mis fuerzas se han agotado y el invierno es demasiado fuerte. Azucena comprendió que había que hacer algo, recordando las canciones que su abuela le cantaba sobre el sol y las flores. Azucena, recordando a su abuela, empezó a cantar, tartareando en voz muy pausada, recordando las canciones de su abuela. Le cantaba sobre el sol y las flores. Así empezó con su murmullo de río en la primavera. Cantó sobre los prados de flor. Cantó sobre los prados en flor, sobre las mariposas danzando en el aire tibio, por la esperanza de un nuevo amanecer. Eso fue lo que ella hizo. Seguía cantando a pesar de su nobleza, sin saber qué era lo que había sucedido con la primavera. La anciana cerró los ojos y se sonrió. Poco a poco su cabello comenzó a teñirse de verde brillante. Su vestido se llenó de pétalos y sus mejillas recuperaron el color. Afuera, afuera, decía la anciana, todo lo que esté secreto afuera. Los árboles comenzaron a despertar, los brotes se asomaron tímidamente y los ríos rompieron su capa de hielo con un suave murmullo. Azucena regresó a casa mientras la primavera se extendía por el valle. Y después entonces dicen que cuando la primavera tarda en llegar, basta en cantar una canción llena de esperanza para recordarle al mundo que es hora de renacer, que es hora de renacer. Azucena se puso feliz saber que ella ayudó a que la primavera
regresárselas en ese momento. Los lugareños de ese pueblo quedaron asombrados. A la vez se preguntaban qué ha pasado, por qué se demoró tanto en llegar la primavera. Y hoy, de un momento a otro, empezaron a caer hojas secas sobre mi cuarto. Todos se preguntaban qué sucedió, qué pasó y qué hacer. ¿Y qué hacer? Azucena, muy feliz, brincando como la mariposa, llena de colores, feliz al ver que la primavera ha llegado a la humanidad, que la primavera ha llegado para ser renovado aquellas hojas. Azucena, al ver que le funcionó, cantando al sol, cantando a los árboles, cantando al ambiente, todo podía regresar a su lado. Y así es como he traído este cuento. Espero que les haya gustado. Yo muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar aquí en cada video. Les deseo lo mejor, lo mejor. Un abrazo.